Finalizamos un primer trimestre favorable para las bolsas. Incluso hemos visto nuevos máximos históricos para el DAX alemán. El índice que se ha mostrado relativamente más débil ha sido el Nasdaq, con subidas de un 2,75% en un trimestre en el que la tecnología ha sido superada por las compañías de corte cíclico. Y es que una de las cosas que ha caracterizado estos meses ha sido una ordenada rotación sectorial en las que unos iban cediendo el paso a otros. Pero no hay que desesperar. En los últimos días hemos visto cómo las tecnológicas tomaban el relevo. Queremos destacar el desempeño de la industria de los semiconductores, a que nos hemos referido en multitud de ocasiones, con una subida del 12% en el índice de semiconductores de Filadelfia. Además, hemos disfrutado de cierto optimismo macro, con datos de actividad económica mejores de lo estimados, que han alentado de alguna manera a esos valores de corte más cíclico cuyas cotizaciones estaban fuertemente deprimidas. Y también nos hemos alegrado con las palabras de los banqueros centrales, que mantienen la calma y nos aseguran que el crecimiento de la inflación que estamos viendo es transitorio y que falta mucho tiempo antes de llegar a pensar en el inicio de una normalización monetaria. Pero no todos los días son de vino y rosas, y detrás de una superficie en calma hemos visto casos de especulación desmesurada como en GameStop, el apalancamiento extremo en la operativa del hedge fund familiar Archegos o la caída de más de un 25% de Deliveroo en su debut bursátil. Nada que haya perturbado al mercado, pero no deja de ser inquietante y nos vuelve a recordar que el experimento monetario ha provocado la subida del precio de los activos, que la liquidez es enorme, que un exceso de riesgo puede estarse acumulando y que no todo vale. Nuestra visión estratégica no ha cambiado. Recuperación económica sí, pero lenta y desigual según los países y sectores, máxime si tenemos en cuenta los diferentes calendarios de vacunación, de manera que aunque tengamos compañías de corte más cíclico como banca americana, servicios financieros, empresas de logística o alguna industrial, el grueso tiene un claro sesgo a compañías de crecimiento estructural. Nos referimos a infraestructuras de comunicaciones, eficiencia energética, software, semiconductores, consumo discrecional, lujo, con compañías de comercio electrónico o de videojuegos, entre otras. Estos últimos sectores se encuentran entre los que más han subido en el último año, lo que los ha hecho objeto de una corrección o una consolidación en sus cotizaciones. Hay que ser pacientes, que se asienten las fuertes subidas disfrutadas para pensar en objetivos más ambiciosos desde una buena base. En nuestro pensamiento siempre, los beneficios y la capacidad de este tipo de empresas de crecer más que el resto de los sectores, de mejorar sus márgenes y tener bajos o inexistentes niveles de deuda. De cara al segundo trimestre, las cuestiones importantes no varían respecto a las que nos han preocupado en el anterior. En primer lugar, el repunte de la inflación y su impacto en el aumento de la rentabilidad de los bonos y cómo el incremento de los precios importados puede estar afectando a los márgenes de las empresas industriales. Ya hemos comentado que según las estimaciones de los propios bancos centrales se trata de algo coyuntural, pero por otro lado una justificación perfecta para mantener sus políticas de flexibilización agresivas. Pero eso no quita que esa inflación transitoria y sus consecuencias a nivel bonos dificulte el avance de las bolsas. En segundo lugar, el debate sobre si la tecnología está o no cara. En nuestra opinión, ajustando las ratios a los crecimientos, el sector en general no está caro. Pero de nuevo, no todo vale. Tengamos en cuenta que la tecnología y la innovación son los principales motores que permiten crecer de forma sostenida a una nación. Ni el capital físico, ni siquiera el esencial capital humano, son motores suficientes. Añadir que además la tecnología alimenta nuevas fuentes de demanda tecnológica. ¿Qué es lo que quiero decir? Que más y más datos demandan más seguridad o ciberseguridad, que más robótica o 5G o coches autónomos generan la necesidad de más semiconductores, más rápidos y más pequeños, y así podríamos continuar poniendo ejemplos con los distintos segmentos de esta industria. Y en tercer lugar, el empleo. La clave está en la recuperación y también la mejora del empleo, los millones de personas en ERTE y el desempleo juvenil, que es lo que nos dará una medida de cuánto y cómo se pueden recuperar las economías a medio y largo plazo. Un factor añadido que puede dificultar la posible mejora de algunos países es la debilidad de sus divisas frente al dólar, como por ejemplo el peso argentino, la lira turca o el real brasileño. Esta debilidad provoca que se esté destruyendo el poder adquisitivo en moneda local, lo que nos lleva a pensar en un deterioro de las perspectivas de crecimiento de estos países si la tendencia apreciativa del dólar continúa.
Para terminar, que las subidas de las bolsas sean sostenibles solo es posible si encuentran apoyo en el crecimiento de los beneficios empresariales. Y dadas algunas de las valoraciones actuales, bien podemos afirmar que los inversores están descontando un fuerte impulso en estos crecimientos. Dentro de unos días da comienzo la temporada oficial de resultados, donde todas estas firmas pasarán el examen del primer trimestre del año. ¿Se están equivocando los mercados al anticipar una mejora sustancial en los beneficios? No lo sé, veremos.